buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales registraron rendimientos positivos, con un avance del 0,6% de las acciones a nivel mundial, con los mercados desarrollados aumentando en 0,47% y por su parte los mercados emergentes avanzando un 1,68%. Lo anterior se ve en un contexto de datos corporativos positivos para la economía estadounidense, con los 5 mayores bancos presentando un reporte de resultados notoriamente por sobre lo esperado. Ahora bien, desde un marco económico, sorprendieron las ventas minoristas con cifras por sobre lo esperado por el mercado y con una inflación en línea con lo esperado por los analistas. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,64%, mientras que las monedas emergentes mostraron una variación negativa de menos 0,28%. En el plano local, se observaron comportamientos negativos, con el IPSA devolviendo su rally positivo con un retroceso del 0,58%, influenciado por incertidumbre política y por una semana bastante ilíquida con un feriado en la mitad de la semana. En la misma línea, el peso chileno se depreció un 0,3%, rompiendo la barrera de los 970 pesos el día martes previo al feriado. Por el lado de las acciones a nivel global, se observan retornos mixtos, tanto en desarrollados como en emergentes. En los mercados desarrollados, Estados Unidos y el índice general fueron los únicos que lograron avanzar en 0,61 y 0,47% respectivamente, potenciados por un índice de ventas minoristas que superó el consenso de mercado en 50 puntos base, con un fuerte crecimiento en las ventas de automóviles. Mientras que, a la baja, se ubicó Europa y Japón, marcados por una fuerte incertidumbre frente a una imposición arancelaria del 30% por el lado de Estados Unidos. Por su parte, en los mercados emergentes, la TAM retrocedió un 0,99%, mientras que Asia emergente fue el más positivo dentro de todas las categorías, con avances del 1,96%. Pasando a la renta fija global, podemos ver retornos mixtos tanto en desarrollados como en emergentes. Dentro de desarrollados, destacamos a la baja el índice global que bajó un 0,2% en la semana, mientras que desde el lado de emergentes vemos como emergentes LATAM retrocedió un 0,25%, seguido por también emergentes High Yield en 0,11%. Por su parte, al avanzar con monedas, vemos que fue una semana bastante depreciativa para todas las monedas, a excepción de la moneda estadounidense, la cual logró avanzar un 0,64%. Esto todo influenciado por una posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en 30%. De hecho, en el lado de emergentes podemos observar cómo la moneda nacional fue la moneda más depreciada en un 0,63%, seguida por el peso mexicano en un 0,59%. Esto en un contexto donde el peso mexicano es la segunda economía más grande de Latinoamérica y que mostró cifras de inflación por sobre lo esperado por el mercado. Desde el lado de desarrollados, vemos que el dólar australiano retrocedió un 1,05%. Esto en un contexto en donde en su pasada reunión del Banco Central, el emisor decidió mantener su tasa de política monetaria en un 3,85% y mañana saldría la minuta de la política monetaria, la cual daría a luz sobre las expectativas de crecimiento y de empleo de la economía australiana. En el marco de commodities, vemos un desempeño ampliamente positivo, registrando alzas generalizadas en energía, metales y productos agrícolas. Dentro de este panorama, destacó especialmente el fuerte avance del hierro, mientras que el petróleo, la plata y el oro registraron retrocesos. El hierro fue el gran protagonista, con un salto del 6,08%, impulsado principalmente por el anuncio de China sobre la construcción de la represa hidroeléctrica más grande del mundo, superando incluso a Tres Gargantas. Dado el enorme volumen de materiales que este proyecto requiere, los futuros del mercado siderúrgico reaccionaron rápidamente al alza. Por su parte, el cobre subió un 1,22%, extendiendo su racha alcista de la semana anterior. Este avance respondió a los aranceles del 50% anunciados por Estados Unidos, que generaron una redirección masiva del suministro del cobre hacia puertos estadounidenses antes de la entrada en vigor. A esto se sumó una fuerte caída en los envíos de chatarra metálica desde Estados Unidos hacia China, los cuales se encuentran en su nivel más bajo en 21 años. Esta menor disponibilidad de materia prima podría agravarse aún más, considerando que el próximo mes China reducirá los incentivos fiscales para los procesadores de chatarra. En cuanto a los metales preciosos,
El oro retrocedió un 0,17%, mientras que la plata avanzó un 0,63%. Ambos activos se vieron afectados por el fortalecimiento del dólar y por las declaraciones recientes de Donald Trump, que generaron incertidumbre respecto a la continuidad del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que motivó movimientos hacia activos percibidos como más seguros. El petróleo del WTI, en tanto, cayó un 1,62%, marcado por un quiebre respecto a las alzas de semanas anteriores. Esta baja se explicó por la apreciación del dólar y por la decisión de Trump de no imponer nuevas sanciones sobre las exportaciones de petroleras rusas. Además, según informó Bloomberg, la OPEP estaría considerando pausar los aumentos de producción a partir de octubre, luego de su próximo incremento mensual de 548.000 barriles previstos para septiembre. Esta medida respondería a temores sobre una desaceleración de la demanda global de crudo en el segundo semestre del año, lo que podría generar un exceso de oferta si la producción continúa expandiéndose. En el segmento agrícola también se registraron ganancias generalizadas. El trigo subió un 1,02%, favorecido por factores técnicos y por las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El maíz avanzó un 1,36%, beneficiado por previsiones climáticas más cálidas y húmedas en el Corn Belt. Finalmente, la soya tuvo un alza del 2,37%, impulsada por pronósticos del clima más cálido y seco, así como un rally del precio del aceite de soya. Ahora, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que Trump anunció un posible despido de Powell en medio de un reporte de ventas minoristas por sobre lo esperado por el mercado. Los mercados financieros se vieron sacudidos la semana pasada ante la posibilidad de que Donald Trump destituya al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La tensión se desató luego de que un funcionario de la Casa Blanca indicara que el presidente estaría evaluando seriamente remover a Powell, lo que provocó una rápida reacción de acciones, bonos y dólar. Aunque Trump luego bajó el tono diciendo que no tenía planes inmediatos de hacerlo, los movimientos en el mercado reflejaron la preocupación por una posible pérdida de la independencia del Banco Central. La razón detrás de esta amenaza sería el descontento de Trump con la política monetaria actual, que considera demasiado restrictiva. Además, el expresidente estaría evaluando justificar la destitución de Powell por supuestas irregularidades en los sobrecostos de la remodelación de la sede central de la Fed. El proyecto, aprobado en 2017, ha pasado de costar $1.900 millones a $2.500 millones. Si bien Trump y sus aliados lo presentan como un posible fraude, desde la Fed aseguran que los aumentos se deben a cambios de diseño y hallazgos inesperados como absteto. Legalmente, remover al presidente de la Fed no es sencillo. La ley de la Reserva Federal establece que los miembros de su directorio solo pueden ser destituidos por causa, lo que implicaría negligencia, ineficiencia o mala conducta grave. De producirse el despido, Powell podría presentar una demanda y solicitar una orden judicial para ser restituido mientras avanza el proceso legal. Una batalla judicial de este tipo sería inédita y podría escalar hasta la Corte Suprema. En el caso de concretarse la remoción, el vicepresidente actual de la Fed, Philip Jefferson, asumiría de manera interina. Sin embargo, cualquier reemplazo permanente tendría que ser nominado por Trump y aprobado por el Senado, en un proceso que podría tomar semanas o incluso meses. Aún así, vale recordar que las decisiones de tasas que toma el Comité del Mercado Abierto, FOMC, integrado por 19 miembros, no dependen únicamente del presidente del organismo. Para los mercados, lo más preocupante es el precedente que se podría sentar. La Reserva Federal es valorada precisamente por su autonomía frente a las presiones políticas. Si se percibe que la Casa Blanca puede remover a su presidente por desacuerdos en política monetaria, se debilita su credibilidad y aumenta las expectativas de inflación. Según Bloomberg Economics, esta destitución de Powell podría traducirse en un menor crecimiento económico, más desempleo y una inflación más difícil de controlar. Por otro lado, el mismo día de la noticia, vimos que se reportaron las cifras minoristas que superaron con amplio margen las expectativas de mercado. Con esto, el repunte de las ventas minoristas de junio parece estar impulsado principalmente por un aumento de los precios de varios bienes, más que una mejora sólida en la demanda subyacente. Si bien el crecimiento del 0,6% de las ventas principales representan una recuperación frente a la caída de mayo, la debilidad en los gastos en servicios discrecionales y la baja confianza empresarial apuntan a que el componente inflacionario explica buena parte del incremento observado. Las ventas de automóviles, en particular, repuntaron tras la fuerte contracción del mes anterior, lo que contribuyó significativamente a la mejora general. Excluyendo automóviles
y gasolina, las ventas también subieron un 0,6%, mientras que el grupo de control, que excluye además alimentos preparados y materiales de construcción, aumentó un 0,5%. Este último se vio favorecido por un gasto por encima del promedio en tiendas de alimentos y productos generales. A pesar de estas cifras, las ventas en servicios y comidas y bebidas, un indicador clave de consumos en servicios, permanecen por debajo de su promedio de crecimiento de 3 meses, lo que refuerza la idea de un consumo todavía contenido fuera del ámbito de los bienes. Con estos datos, Bloomberg Economics estima que el gasto nominal del consumidor habría crecido un 0,4% en junio. Sin embargo, dado que las cifras del grupo de control fueron revisadas a la baja, se anticipa que el riesgo a la baja para el gasto real del consumidor en el segundo trimestre. Es por esto que el crecimiento intertrimestral por debajo del 1,5% actualmente proyectado podría mostrar un modesto avance del 0,5% para el primer trimestre del 2025. Ahora, pasando a la segunda noticia, vemos que la inflación en Estados Unidos superó por 10 puntos base las expectativas en su media interanual. La inflación en Estados Unidos mostró señales de aceleración en junio, con el IPC general subiendo un 0,29% mensual y un 2,67% anual, muy en línea con lo esperado por el mercado en su media intermensual. Esta cifra representa un repunte significativo frente al 0,08% de mayo, lo que sugiere que ya comienza a notarse algunas presiones relacionadas con los aranceles. En particular, los precios de alimentos aumentaron un 0,33%, impulsados tanto por las comidas fuera del hogar como por compradas en supermercados. Por su parte, la energía rebotó con fuerza, subiendo un 0,95% tras haber caído casi un 1% el mes anterior. El IPC subyacente también se alineó con las proyecciones, subiendo un 0,23% mensual y un 2,93% anual, aunque levemente por debajo de lo estimado. Aún así, esta cifra representa una aceleración frente al 0,13% de mayo y elevó el promedio móvil de 6 meses a una tasa anualizada del 2,68%. Tanto los bienes como los servicios mostraron un mayor dinamismo, aunque los bienes fueron los principales responsables del repunte. Los bienes subyacentes subieron un 0,2% en el mes, algo por debajo de lo esperado, pero ya empieza a haber señales de traspaso de aranceles a precios. En particular, las categorías más expuestas a cadenas de suministro en China y Asia, como artículos del hogar, productos recreativos y vestuario, registraron alzas marcadas. Esto fue compensado en parte por caídas de los precios de autos nuevos y usados, que volvieron a retroceder por tercer mes consecutivo. En servicios subyacentes también se observó una aceleración, con un aumento del 0,25% mensual, impulsado por un fuerte avance en avances médicos y una lectura sólida en arriendo equivalente de propietarios. Aunque los seguros de vehículos moderaron su ritmo al alza, el transporte en general se mantuvo una trayectoria al alza. El llamado índice Supercore, que excluye vivienda, también repuntó desde el 0,06 al 0,21% mensual. Con esto, nuestra visión es que el reporte confirma una inflación algo más firme en junio, pero aún contenida. Se observan señales incipientes del impacto de los aranceles en bienes, mientras que en servicios el proceso de desinflación se mantiene. Dado que las negociaciones comerciales se extendieron hasta el 1 de agosto, creemos que el efecto total de los aranceles será reflejado gradualmente en la segunda mitad del año. Mirando hacia adelante, los próximos datos serán clave para el rumbo de la Fed. Antes de la reunión de septiembre, aún se publicarán 2 informes de empleo, 2 datos de inflación de PCE, incluido uno justo después de la reunión de julio y 2 informes más de inflación. A esto se suman ventas minoristas y otras cifras que ayudarán a responsables de política monetaria a evaluar la salud de la economía y definir su próximo movimiento. Aún así, señales siguen siendo mixtas. Aunque la inflación va en línea con lo que la Reserva Federal desea ver, el panorama sigue empañado por incertidumbre en torno a nuevos aranceles anunciados recientemente por Trump. Las dudas sobre cómo se implementarán estas medidas y su impacto real en los precios dificultan una lectura clara del escenario económico. Por ahora, los funcionarios del Banco Central podrían no estar muy cerca de obtener claridad de qué se necesita para tomar una decisión contundente en septiembre. Posteriormente, pasando a nuestra tercera noticia, vemos que la Unión Europea busca cerrar pronto un acuerdo con Estados Unidos, aunque se prepara para lo peor. La Unión Europea y Estados Unidos atraviesan una fase crítica en sus negociaciones comerciales, con la fecha límite del 1 de agosto acercándose rápidamente. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 30% a la mayoría de las exportaciones europeas, una medida que pondría
en jaque alrededor del 70% del bloque hacia Estados Unidos, equivalente a 380.000 millones de euros. Ante la falta de avances concretos, Bruselas ha intensificado los preparativos para un posible escenario sin acuerdo. Las autoridades europeas estarían dispuestas a aceptar un pacto comercial asimétrico, siempre que incluya suficientes exenciones para sectores clave como aviación, dispositivos médicos, medicamentos genéricos y algunos insumos industriales. No obstante, las conversaciones sostenidas en Washington la semana pasada no han producido avances decisivos y persiste incertidumbre respecto a si Trump aprobará eventualmente el acuerdo. En paralelo, Estados Unidos presiona por un arancel casi universal superior al 10%, cada vez menos margen para extensiones. Frente a esta situación, los países del bloque se preparan para responder con represalias comerciales. Esta semana, los enviados europeos trabajarán en un plan de contingencia que podría incluir aranceles sobre productos sensibles de Estados Unidos, como la soja, bourbon, automóviles y aviones Boeing. Además, la Comisión Europea contempla activar su herramienta de anticoerción, que permitiría imponer restricciones a inversiones o participación de empresas estadounidenses en el mercado europeo. El riesgo de una escalada comercial transatlántica no solo preocupa a los gobiernos, sino también al Banco Central Europeo, que se enfrenta al dilema de actuar frente a las posibles consecuencias económicas sin una visión clara del desenlace. Por ahora, el Banco Central Europeo se inclinaría por mantener la tasa de interés sin cambios y monitorear la situación hasta septiembre, cuando cuente con mayores antecedentes macroeconómicos. En este contexto tenso y con negociaciones contrarreloj, la Unión Europea busca mantener abiertas las conversaciones mientras se alista para lo peor. La posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, pero el bloque se prepara políticamente para responder de una manera más firme si se imponen aranceles en las próximas 2 semanas. Con esto, las próximas semanas serán claves y determinantes para el futuro de la relación comercial entre ambas potencias. Finalmente, pasando a la cuarta y última noticia, vemos que ya ha comenzado el reporte de resultados del segundo trimestre, comienza con fuerza, impulsados por sólidos reportes de los principales bancos de Wall Street. En general, los resultados superaron las expectativas de mercado, reflejando un repunte en los ingresos por trading y un renovado dinamismo en la banca de inversión. Gracias a este buen comienzo, la tasa de crecimiento de utilidades del S&P, calculada en base al promedio ponderado, subió un 5,6%. Durante el primer semestre, los 5 bancos más grandes de Estados Unidos alcanzaron ingresos récord por operaciones de trading, sumando 71.000 millones de dólares, un incremento de 10.000 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta actividad estuvo impulsada por la volatilidad asociada a aranceles y políticas tributarias, que generó oportunidades en los mercados de acciones, divisas y renta fija. En contraste, la banca de inversión sigue rezagada respecto a los niveles del 2021, aunque con señales incipientes de recuperación. En el segundo trimestre, JP Morgan sorprendió con un aumento del 7% en sus comisiones de la banca de inversión, mientras que Citigroup reportó un alza del 13% interanual, superando los 1.000 millones de dólares. Por su parte, Morgan Stanley destacó con un repunte de las colocaciones de acciones, que crecieron un 42%, lo que permitió amortiguar la caída general del 5% de los ingresos de inversión, de la banca de inversión. El CEO de la firma, Ted Pick, comentó que las salas de directorio están mostrando una mayor disposición para avanzar con transacciones a pesar de la incertidumbre generalizada. De cara a esta semana, se espera que la intensificación de la entrega de resultados, con más de 1.400 compañías reportando, presente cifras incluyendo 2 miembros del Magnificent Seven. Entre los reportes más esperados estarán los de Alphabet, Tesla, Texas Instruments, Intel, Verizon, SAP, Coca-Cola, Thermo Fisher, Healthcare y Honeywell, entre otros. A pesar del buen desempeño financiero, los ejecutivos se mantienen cautos en sus proyecciones, advirtiendo sobre riesgos persistentes sobre la incertidumbre comercial y la posible imposición de nuevos aranceles. En este contexto, el foco de inversionistas estará puesto no solo en los resultados, sino también en el tono de los mensajes y guías de las compañías para el resto del año. Pasando al desempeño de las acciones, vemos que el S&P registró una alza semanal del 0,59%, impulsado principalmente por un buen desempeño de las industrias tecnológicas y de la inteligencia artificial, junto con una publicación de datos económicos favorables. Uno de los factores claves fue la noticia de NVIDIA y Advanced Micro Devices, AMD, que podrían volver a vender ciertos chips de inteligencia artificial en China, lo que sumado a una serie de anuncios sobre nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y energía relacionada, reforzó el entusiasmo de los inversionistas para el sector.
A nivel de resultados corporativos, de las 59 empresas del índice que informaron ganancias el segundo trimestre, el 81,4% superó las expectativas de Wall Street. Además, el índice del sentimiento del consumidor subió a 61,8 puntos, superando la estimación de 61,5 entregada por Reuters. Sin embargo, el sector salud presentó una fuerte corrección, presionado por preocupaciones regulatorias y una tendencia al alza en los costos. Entre los mayores avances de la semana destacó Invesco, con una alza del 14,29%, tras representar una solicitud de los accionistas del fondo Invesco QQQ Trust para transformar su estructura legal, lo que podría aumentar los ingresos por comisiones y reducir los costos para los inversionistas. También sobresalió Warner Bros. Discovery, que subió un 8,7% gracias a la restauración de su marca HBO Max el 9 de julio y una mejora significativa en sus resultados financieros. A su vez, Alberme subió un 8,58% beneficiada por la reducción de producción de litio en China, lo que ayudó a disipar temores sobre un exceso de oferta y elevó su precio de mercado. En contraste, el mayor retroceso lo tuvo Elevance Health, que cayó un 18,66%, luego de que no alcanzar las proyecciones trimestrales y de reducir su guía anual, debido a mayores costos vinculados a la ley de cuidado de salud accesible y a su sistema Medicaid. Waters Corp también bajó un 18,53% tras adquirir una empresa dedicada al tratamiento de enfermedades infecciosas y cáncer, generando dudas sobre su capacidad de ejecución e integración. Finalmente, Molina Healthcare retrocedió un 17,41%, afectada por la misma tendencia de aumentos de costo advertida por Elevance. Luego, pasando al plano local, vemos que el índice ICPA subió un 0,57% durante la semana, apoyado por un buen rendimiento de compañías del sector de salud, industrial y construcción y minería. A esto, pese a un bajo flujo de noticias macroeconómicas internas, se mostró resiliencia del mercado chileno en un entorno mixto. La subida se explicó en parte por rotaciones sectoriales y ajustes de portafolios del cierre del primer trimestre. El principal avance fue el Instituto de Diagnóstico, INDISA, con una subida del 8,2%, luego de anunciar la colocación de 12,5 millones de acciones de pago, de un total de 15 millones. En segundo lugar, Inversiones La Construcción ganó un 6,78%, en línea con las favorables perspectivas de inversión en infraestructura, ratificadas por el informe Match 68, que dio señales claras de recuperación en infraestructura productiva. También destacó SQM, que avanzó un 3,29%, beneficiada por la menor producción de litio en China. Por el lado negativo, ABC cayó un 6,78%, tras la renuncia de Gonzalo Ceballos, su único gerente general desde la fusión de ABCDIN y La Polar. Mallplaza retrocedió un 5,71%, mientras que Ripley Corp bajó un 5,14% en un contexto de debilidad persistente en el sector retail. Finalmente, pasando a los datos económicos, vemos que los mercados financieros arrancan la semana con una agenda intensa y variada, donde convergen decisiones clave de política monetaria a nivel global, una batería de datos macroeconómicos y una avalancha de resultados corporativos. El punto de partida será la publicación del Leading Index en Estados Unidos, seguido entre miércoles y jueves por índices PMI entre Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que ofrecerán señales frescas sobre la actividad económica en las principales economías. El viernes, el foco se trasladará a la Unión Europea, con Alemania presentando su indicador IFO alemán, termómetro del sentimiento empresarial de la región. En paralelo, la temporada de resultados entra en su fase dinámica. Como mencionamos, más de 1.400 empresas revelando sus cifras en el segundo trimestre, incluyendo 2 integrantes del grupo Magnificent Seven. Destacan los reportes de Alphabet y Tesla el miércoles, Intel y Honeywell el jueves, Verizon hoy lunes, SAP y Coca-Cola martes y HCA Healthcare viernes, en una semana que promete mantener ocupados a analistas e inversionistas por igual. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.